Muy buenos días, los saluda el profesor Osvaldo Luque Liendo del curso de Ciencias Sociales y en esta oportunidad para el inicio de estas clases virtuales a través de esta plataforma virtual para tercera y secundaria tenemos que empezar con la edad moderna. Pero antes de iniciar los temas que corresponden a esta nueva edad de la historia universal, tenemos que hacer una pequeña remembranza de los hechos históricos más importantes que se dieron durante la Edad Media, que es la edad que se desarrolló durante el segundo año. Recordar, por ejemplo, que las continuas invasiones que se dieron en toda Europa permitieron o provocaron toda una inestabilidad e inseguridad en este continente. Y lamentablemente los reyes no tuvieron la capacidad de formar ejército de caballeros para defender sus territorios de estos asaltos e invasiones. Ello contribuyó mucho al descrédito de la monarquía en ese entonces. Pero ante esta situación, los nobles más poderosos se organizaron para defender sus comarcas, construyeron castillos y fortificaciones y acogieron en sus propiedades a todas las personas que solicitaban protección, a cambio de la promesa de lealtad y fidelidad personal, conocido como el vasallaje. Con el tiempo, la autoridad de estos señores, llamados señores feudales, fue más importante que la del propio rey. Estas fueron justamente las bases sobre las que se instauró un nuevo sistema político, económico y social en Europa, conocido como el feudalismo. Justamente una de las características de la Edad Media, dijimos, era este nuevo sistema que se estableció, conocido como el feudalismo. Y dentro de las características justamente de este nuevo sistema político, económico y social estaba el tema del poder. El poder central ejercido por los reyes desapareció y se dispersó en los feudos. Se establecieron los lazos de dependencia entre los señores feudales y los campesinos. La tierra se transformó en una fuente de riqueza y de poder. La economía fue de autoconsumo y la Iglesia Católica también en este periodo se consolidó como una institución de enorme prestigio y poder religioso, político y económico. Pero también durante este periodo se dieron las famosas cruzadas, la guerra de las cruzadas. Pero para esto ya entre los siglos X y XI, el rey era solo un noble más, al que los demás nobles habían conseguido voluntariamente el privilegio de dirigir los asuntos comunes y al que acudían a veces ante algunos problemas que se daban entre ellos para que actuasen como algo. Pero también a partir del siglo XII y XIII se crearon los primeros parlamentos llamados cortes o consejos en los principales reinos europeos. Estas instituciones, que eran convocadas solo cuando el rey los consideraba oportuno, estaban conformadas por nobles y clérigos más importantes de estos estados europeos. Pero más adelante, como les indicaba, aparece justamente el problema de la Guerra Santa entre musulmanes y cristianos, y que esta Guerra Santa, que duró casi 200 años, trajo como consecuencia justamente que los señores feudales perdieran poder, pues para armar a los cruzados, estos señores feudales se endeudaron y como las cruzadas prácticamente fracasaron, perdieron sus fortunas y esto fortaleció a las monarquías. Entonces cabe rescatar de lo que va ocurriendo en este periodo para poder entender, como dije, el tema del inicio de la Edad Moderna. Otro hecho importante que ocurre y que va a afectar a este periodo histórico es la crisis demográfica y social. En los siglos XII y XIII también los problemas se agudizaron con los devastadores efectos que provocó la peste negra, una epidemia que aniquiló a un tercio de la población europea entre el año 1347 y 1352. Y finalmente, el hecho fundamental que dio término a la Edad Media y al feudalismo fue justamente la caída de Constantinopla. Esto ocurrió en el año 1453 y que este hecho justamente provocó el final de este periodo histórico de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, en donde ya hay un renacer de los estados europeos con monarquías fuertes y empoderadas, y que justamente es lo que vamos a estudiar a partir de ahora en el tercer año secundario en el curso de Ciencias Sociales. Vamos a conocer todas las características de estos estados europeos modernos con el establecimiento de estas monarquías absolutas
y en otros casos monarquías parlamentarias que van poco a poco siendo aceptadas por la población y que muchas de ellas inclusive hasta el día de hoy existen. Pero vamos en todo caso a comparar las características de estas monarquías del antiguo régimen con las monarquías actuales que todavía persisten en Europa, y para ello invitamos a observar y escuchar el siguiente video que nos va a permitir luego de analizar este video y de verificar los datos del antiguo régimen poder responder las preguntas planteadas en la ficha de trabajo. Una monarquía potente y sin embargo limitada a un papel representativo. La reina de Inglaterra lo es también de 16 estados independientes y es la jefa de la Commonwealth. Todas las semanas el primer ministro celebra consultas con la soberana, que tiene derecho a dar su opinión. Su función principal es reforzar la unidad y la identidad nacional, y en esos dos ámbitos Isabel II brilla. El 70% de los británicos apoyan la monarquía, una de las más antiguas de Europa. Con 2 siglos de historia y también muy sólida, la monarquía holandesa es el pilar de la identidad nacional y cuenta con el respaldo de 3/4 partes de la población. Hasta 2012, la reina Beatriz ejerció su poder político interviniendo en la formación de los gobiernos de coalición tras las elecciones. El nuevo rey, Guillermo Alejandro, ya no lo tiene, pero seguirá recibiendo al primer ministro todas las semanas. En Bélgica, la monarquía ha conservado poderes muy amplios. El rey puede formar gobiernos que deben someterse a la aprobación del Parlamento. Recibe al primer ministro una vez por semana y llama a consultas a los ministros o a los jefes de la oposición. Puede dar su opinión y sancionar o promulgar las leyes federales. También aquí la monarquía cimenta la unidad del país, ya que el monarca es el rey de los belgas y no de Bélgica. Reinstaurada al final de la dictadura, en España la monarquía es parlamentaria y el monarca es el símbolo de la unidad y la permanencia del Estado. Juan Carlos I ha desempeñado su papel de rey constitucional, demostrando que democracia y monarquía no son incompatibles. Pero en los últimos tiempos su popularidad ronda el 36%, su nivel más bajo. Los escándalos que salpican a la familia real han tenido mucho que ver en esa pérdida de apoyo. Esa es precisamente la principal fragilidad de las monarquías modernas. No tienen derecho al error sobre su integridad, porque la opinión pública puede retirarles rápidamente su apoyo si no cumplen su responsabilidad, que es esencialmente representativa.